una línea, una familia junto y no sabe mi mamá, mi papá y no habla, no escucha, no tiene, solo existe pan. Cuando enseña no hace falta que enseña, solo pan, no sabe Dios el niño, no sabe. Mi nombre Marta y mi apoyo de M Coloche. Cuando pele Coloche está. Vive San Juan a la Una, Albas de Colores y trabajan comedor, la cocina, la comida. Mucho la cocina a ir compañeros, sordos y ayudar, el pan, la luca. Cuando persona y jugar con la comida y no sé, no es difícil. Soy sordo, pero no es difícil. Cuando la persona que habla, no sé, no entiende, pero no me gustó, yo no quiero, solo. Yo quiero Alba Colora aquí, pero sordo y ayudar, enseña para comida, no todo. Me gusta mucho y tras feliz. Sordo está. Alma de Colores es muy importante en nuestra comunidad, especialmente hacia las personas con discapacidad, porque es donde las personas con discapacidad tengan un espacio o encuentren una oportunidad donde ellos pueden trabajar, donde ellos pueden desarrollarse, adquirir nuevos conocimientos. Ya, Alba Colores es todo, muy feliz, compañeros, sordos. Cuando voy a comprar, muy feliz. Cuando quiero que café, que estaba hablando, vas a compartir. Me gusta esto, me gusta a mi amiga de todo esto. Soy feliz, yo vivo este. Me gusta mucho el trabajo. Y 8 años la cocina comedor, igual la tienda para allá. Puedan hacer las cosas dentro de cualquier área, sea en cocina, sea en costura o en el huerto. Nosotros hemos implementado guías o pictogramas para que ellos a través de imágenes se puedan guiar. En este caso, en la cocina, por ejemplo, en un desayuno, el cliente dice quiere un desayuno típico. Entonces, para eso se han implementado pictogramas o imágenes donde aparece el menú, qué tipo de menú es, qué tipo de platillo, y está enumerado. Y a las chicas ya saben, por ejemplo, el número 1 es la comida típica. Pasa en artesanía igual, en la elaboración de los textiles. Ellos tienen también su proceso, su guía, por ejemplo, al elaborar una bolsa. Ellos tienen su tarjeta donde está el diseño del producto, qué materiales lleva, las medidas. Entonces, lo hacemos en forma de imágenes. Nuestros colaboradores o los que forman parte de Alma de Colores que tienen discapacidad física, en su mayoría ellos trabajan en casa. Tenemos aquí en San Juan a don Jorge. Don Jorge, él adquirió la discapacidad a través de una enfermedad. Yo trabajo aquí por la misma razón de mi pie, ya no puedo caminar bien. El hilo, el macramé, yo me voy en Alma de Colores y cuando yo llego allá en la tienda, todos me aprecian, me quieren y yo también quiero a mis compañeros, pues que, y peor es ese tiempo, ¿ve? Está lloviendo y se resbala mi muleta y me cae en el camino y no hay quien me levanta porque no puedo levantar, sin muleta no puedo caminar. Ahorita sí estoy feliz porque aprendí las pulseras y estoy muy feliz porque cuando yo sin trabajo uno se queda aburrido
como les digo, no estoy bien. Si a veces me da un dolor fuerte, me agarra mediodía a 2 días, entonces, y cuando se pasa el dolor, entonces yo miro mi bolsita de mi trabajo y comienza a sacar un poquito el dolor. Hay muchas necesidades que cubrir, no solo la parte física de Alma de Colores, sino que también hay muchas necesidades como seguir apoyando a los jóvenes, fortalecer sus capacidades, apoyar a sus familias, buscar otras maneras, porque hay necesidades, por ejemplo, en cada familia hay problemas de salud, hay problemas de inestabilidad económica. Entonces nosotros quisiéramos continuar buscar apoyos, pero nuestra figura nos limita. Y por el momento, cuando es temporada alta, nosotros con nuestras áreas productivas podemos cubrir todas nuestras necesidades que tenemos. Cuando es temporada baja y no tenemos clientes, es ahí cuando nos dificulta salir adelante, porque a veces nos limitamos a pagar a los chicos, a pagar todos nuestros gastos. Porque a trabajar y Alma Colores y pues tan importante y porque en enero tengo un hijo para comer, pero la familia, bueno, pues tanto trabajo está ahí. Estamos trabajando de acuerdo a nuestros ingresos. A través de las áreas productivas cubrimos todas nuestras necesidades, el pago del personal, el pago de todos los gastos administrativos como la luz, el internet. Este espacio donde estamos no es nuestro, es alquilado, por lo tanto tenemos que pagar renta también. Creo que eso es muy importante porque el ser humano tiene que ser valorado, tiene que ser respetado, y nosotros acá en Alma de Colores trabajamos sobre también nuestros valores, lo que son el respeto, la humildad, la honestidad y sobre todo el apoyo mutuo.